La primera vez que oímos hablar de la Torre de Rusia, en Kirguistán, fue a través de una conversación con Miguel Ángel Gallego. Miguel Ángel Gallego ha sido uno de los pioneros en las grandes paredes en España y en el mundo. Ha sido una persona que junto con sus hermanos ha hecho expediciones por el mundo entero y siempre contaba historias increíbles de las paredes y montañas que ha ido escalando a lo largo de los años, ¿no? Y de hecho las vías murcianas son muy conocidas en el mundo, ¿no? Y nos lo contó con la lógica de que mirando un mapa de Rusia, en aquel entonces Kirguistán pertenecía a Rusia, simplemente que mirando ese mapa tenía que haber montañas en un sitio donde todavía se conocía que había pocas montañas y especialmente grandes paredes. Carlos, son las 7. Son las 7. Desde aquel momento, desde el primer momento que oímos hablar de esa Torre de Rusia, de una pared de más de 1000 metros, ya lo pusimos un poco en el radar. Rain will fall, and sun will come, make them grow, make them grow. Make them grow, 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 make them grow. Oh yeah. Mis compañeros de Corrada en este momento estaban ya organizados para ir a esta expedición y yo fui el que en el último momento, viendo que ya iban para allá, me sumé a ellos para poder intentar subir esta montaña por una de las vías más clásicas que hay, no solamente del mundo de las grandes paredes en general, sino de una pared muy grande como es el caso de la Torre de Rusia, que es la perestroika. Tenemos una tormenta encima y el rollo este es acojonante. Lo que pasa es que la comitiva prefiere no parar. No tenemos muchas opciones donde refugiarnos. Estos prefieren seguir y a ver si tenemos suerte y no nos cae un rayo. Estamos llegando, Carlitos, ¿no? Eso dice. Joder. Lo que ocurre con el mundo de la aventura es que muchas veces es difícil de entender, ¿no? Lo que ocurre es que van pasando los años y aunque parezca que no, eso va pesando. Esas experiencias con el mundo del riesgo en general van cogiendo un cierto peso y piensas más las cosas, ¿no? Es verdad que cuando eres más joven vas a tope, vas a fuego, quieres hacer las cosas sin pensar demasiado en ellas y sin pensar en las consecuencias, y a medida que va pasando el tiempo te vas dando cuenta que has librado de muchas aventuras, que has tenido suerte en algunos casos, y piensas en esas cordadas de escaladores o amigos incluso que se han quedado por el camino, y eso te va dando un cierto respeto, un miedo,
una manera de actuar diferente, ¿no? Empiezas a pensar, ¿no? el por qué a ellos les pasó algo sin haber arriesgado ni siquiera la mitad de lo que a lo mejor he arriesgado yo en algún momento, ¿no? Y se te hace difícil entenderlo, ¿no? Yo el alpinismo y la escalada en las grandes paredes siempre lo he vivido como una pequeña contradicción, donde una parte de mí quiere hacer esas aventuras porque me hacen sentir muy feliz, creo que me enriquecen a nivel personal y me hacen sentirme muy orgulloso y, no sé, muy satisfecho, ¿no? Pero por otro lado siento que es algo que no debería hacer, que no debería jugar con tanto fuego. Salto para aguantar unos cuantos segundos, empezar a traquear, y como el talud es muy vertical también, para cuando estás empezando a traquear es que te puedes ir fuera ya al valle, es que sales fuera de ahí. Another day's over, another day gone. No, I'm getting older. Now I'm gonna fold. One more chance I've wasted. One more try I've lost. Dreams and hopes and wishes I've buried in a hole. La perestroika representa una de esas vías clásicas con unas fisuras prácticamente perfectas, una calidad de roca excepcional y muchos metros seguidos de fisura que permiten que bueno, pues puedas escalar muchos metros verticales con mucha seguridad, con mucha autoprotección, pero que la escalada de por sí también es un poco lenta. Al final necesitas de una estrategia, de una organización, necesitas pensar si vas a vivaquear en la pared o no. Now it's time to roll. One more chance mistaken, another one's about to come. Past and makes me recognize what I'm looking for. My own breath was choking me, my own steps making me fall. When death don't let me see the road, the confidence is growing. Another day. Llevo 150 metros de fisura igual todo el rato. Vamos, que he metido en el fondo, en el 80% de la fisura he metido solo el mismo pie en el 3. Que me he corrido para arriba. Now it's time to roll. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Vamos en tiempo, ¿no? Vamos en tiempo, pero vamos cansados. Debe ser como la 1 y pico, 2, pero nos queda todavía media pared. Y en nuestro caso, primero hicimos un intento donde pudimos subir hasta 4 largos prácticamente antes de terminar la vía, y en el último momento empezaron a caer gotas de lluvia que hizo que las placas finales de granito muy lisas nos impidieran el poder seguir escalando hacia la cumbre. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? 6 largos de cumbre y nos está nevando, lloviendo. Pero pues chungo.
tuvimos que desistir a escasos 4 largos de la cima, y bajando de la montaña empezó a esclarecer un poco, se empezó a aclarar, y bueno, pues vimos la posibilidad llevaba el equipo de base, y vimos la posibilidad de poder saltar del bivac. Sí, o sea, me tenéis que asegurar. ¿Puedes? Vale. Estoy cagado. Vale, chicos, pues que paséis buena noche. Y vosotros... Vale. Bueno, oye, chavales, os debo una. Ya arreglaremos cuenta con la comida. Ya arreglaremos, 6 largos por un salto. Ay. Ah, por cierto, me acabo de acordar. Tenía un regalo para vosotros. Me lo he guardado. Que no tenéis nada para cenar. Guay. Ha salvado la vida. ¡Uah! Yo venía muy mentalizado para encontrarme a mi compañero saltando a mi lado, ¿no? Desde que planeamos el viaje y durante la propia escalada, pues vas pensando en eso, pero el momento en el que ya llegas a esa repisa, que era como un trampolín, que tienes, no sé cuánto, 700 metros de vacío o 600 metros de vacío por ahí, al suelo, y tu compañero se desencorda y ya le ves que se va a tirar, pues hostia, se te ponen los cojones aquí, porque bueno, sabes que nadie ha saltado desde ahí antes, las condiciones no, pues sabíamos que no eran las más oportunas, porque pues al final acababa de venir una tormenta, había vientos, bueno, y que Carlos pues es un saltador que ya lleva un recorrido, pero joder, es algo que siempre acojona. Me asusta verle ahí. Ojalá que salga todo bien. Bueno, pues hemos bajado de la perestroika y estamos aquí midiendo el agua con cuentagotas. Y nada, y unas cuerdas, pim pam, estamos en el hombro. Aún tenemos que bajar, pero vamos a bajar mañana ya. Y pues total, yo estoy muy cansado,
Así que prefiero dormirme aquí y cenar, que tenemos un poquito de cena y ya bajamos mañana tranquilamente. Así que estamos chupando el agua con un canuto. El agua de los charcos, ¿eh? Y nada, nos bajamos al campo base, nos encontramos con Carlos y estuvimos un par de días descansando. Carlos estaba reventado del salto. Al final, pues el salto había sido tenso, no había podido volar lo bien que él hubiese querido. Me parece que le saltaron los mandos, no controlaba bien el paracaídas y aterrizó demasiado brusco. Estaba lleno de moratones. Y estaba haciendo buen tiempo. Y decidimos mandarle a través del teléfono satélite un mensaje a Miri, a la mujer de Carlos, para contarle pues cómo había ido esto, que había habido salto base ya desde el trampolín natural que tiene la torre, porque habíamos llegado muy arriba, pero que no habíamos hecho cumbre, que nos habíamos tenido que bajar. Y la contestación de Miri, ya que pues es una tía muy resuelta, venía con otro parte de la meteo que ni se lo habíamos pedido. Venía con un parte que nos estaba avisando de que, ojo, que nos quedaban 2 o 3 días más de buen tiempo y que se cerraba la ventana, que entraba malo. Después de haber esperado durante un mes para que llegara el buen tiempo, de repente el buen tiempo llegó. Esa ventana que esperamos siempre todos los alpinistas cuando estamos en una expedición, llegó y duraba más de lo que estábamos acostumbrados después de estar allí 3 semanas seguidas de mal tiempo. Entonces, al ver que los días se alargaban y que todavía nos quedaban 2 días antes de terminar nuestro viaje, pensando que ya no íbamos a subir a la cima, decidimos hacer otro intento y esta vez ir mucho más ligeros, con mucho menos equipo y también pensando en bivaquear en medio de la pared. Así lo hicimos, salimos desde abajo del todo para bivaquear a unos 700 metros del suelo y desde ahí ya atacar al día siguiente a la cumbre para al día siguiente que nos diera tiempo también a bajar hasta el suelo. Y eso hicimos, nos salió todo muy bien, todo perfecto, funcionamos como un equipo súper sincronizado. Degustación de quesos días, señores. Quesos días en el Pamí. Madre mía, ¿dónde está un queso manchego aquí en Rusia? En Kirguistán, perdón. La verdad es que cuando te bajas de una pared tan grande a escasos metros de la cima y ya lo das por perdido, ya sabes que no vas a volver a subir a la cima, bueno, pues piensas que ha sido una experiencia más, un intento muy bonito y que eso va a quedar en el recuerdo. Pero cuando vuelves a recapacitar despacio y ves la posibilidad de poder volverlo a hacer, la verdad es que eso te premia y te das cuenta que la experiencia previa que has tenido unos días antes te sirve para ir mucho más rápido, para ir mucho más sincronizado, con mucha más confianza porque ya conoces el camino por donde va. Y eso es lo que ocurrió, ¿no? Que pudimos ir muy rápido, pudimos avanzar a el doble de velocidad de la que íbamos escasos 3 días antes. Y nada, y podemos subir a la cima, disfrutar de una de las cimas más bonitas que se pueden hacer en Kirguistán y fue un placer. La verdad es que ese momento allí con Jimmy y con Carlos, pues es un momento que creo que no voy a olvidar nunca, ¿no? Representa la escalada, primero es seguir la pasión de toda la vida y sobre todo pues la convivencia con los amigos en sitios todavía auténticos, ¿no? Sin masificaciones y sin infraestructuras como por ejemplo puede ser este viaje. Pues venir a Kirguistán a hacer la Torre Rusia en principio surgió por el primer viaje que estuve en Kirguistán, que fue el año pasado, en invierno,
Y bueno, me gustó mucho el país y vi las posibilidades que había. Y dentro de las posibilidades que había, pues aunque teníamos un proyecto de ir a Pakistán y se vino un poco abajo, pues hablando con Jaime, que ya nos conocíamos de otros proyectos, pues decidimos venir a probar la perestroika y ya pues quedarnos aquí un poco pues para otro proyecto que es el Leopardo, que vamos a ver si sale adelante, ¿no? De alguna forma el alpinismo no es un juego fácil, ¿no? Pero imagino que también, pues al final es un poco como la vida, ¿no? La vida tampoco es un juego fácil, ¿no? Parece que cuando, bueno, pues empiezas a tomar responsabilidades con la vida, todo va a ser porque te lo mereces o porque va a salir porque sí, ¿no? Y realmente va pasando el tiempo y te das cuenta que hay muchos otros factores, ¿no? Pero en términos generales lo que sí que pienso es que cuando haces las cosas con mucha pasión, con muchas ganas, con mucha ilusión, siempre se nota y al final también siempre hay consecuencias. Creo que cuando haces esas cosas sin pensar en lo que va a ocurrir en el futuro y lo haces con eso, con muchas ganas, al final siempre tiene consecuencias. Y normalmente todas esas consecuencias siempre son positivas. Son consecuencias que te van a llevar a un plano más allá, donde vas a conocer a gente tan interesante que hace que lo que tú haces te haga sentir pues de alguna forma en una especie de familia, hermandad en la que los sueños se juntan y al final te llevan a otro tipo de plano, ¿no? Deep roots will remain. Deep roots grow again. 'Cause there's always a spring to come.